Subir la vibración y la energía, constructos mentales y karma. Introducción. Cuando hacemos algo que sube nuestra frecuencia de vibración o sube nuestro nivel de energía, siempre se activa una serie de cosas que nos frenan. Voy a tratar de explicar un poco cómo funciona. Respecto al nivel de vibración, normalmente nos movemos en un rango de frecuencia limitado, que es el nuestro de confort, en el que hemos alcanzado un equilibrio interno al que nos hemos acostumbrado y nos parece normal y todo está calmado. Cuando alguna experiencia nos sube la vibración, es como cuando con el coche que siempre circulamos a 80 km por hora, apretamos el acelerador y vamos a 100 o 120 km por hora. Empezamos a notar ruidos y vibraciones que normalmente no están. No es que el coche se estropee al aumentar la velocidad, es que esa rueda que desequilibrada a 80 no se notaba y hacía en 120 km sí. O ese ruido no era lo suficientemente fuerte para escucharlo y a más velocidad sí. ¿Cuál es la solución? ¿Quedarnos a 80 o llevar el coche al taller? Si nos empeñamos en seguir a 80, pues no hacemos nada, aunque ese ruido que a 80 no escuchamos puede estar dañando algo de forma irreversible. Si queremos poder disfrutar de la velocidad, llevamos el coche al taller y después podremos seguir si queremos a 80 km por hora, pero si por el motivo que sea subimos a 120 km, el coche responderá igual perfectamente y también podremos disfrutar sin problemas de esa experiencia seguramente más potente, enriquecedora y que nos da más plenitud de vida. Respecto a la cantidad de energía pasa lo mismo. Siempre estamos consumiendo el 100% de la energía que producimos, si no nos quemaríamos por recalentamiento. Hemos aprendido a mantener un nivel de generación-recepción de energía y un nivel de consumo-entrega de esa energía. Eso hace que normalmente tengamos unos conductos a la medida de ese nivel de energía. Estos conductos pueden que sean de la medida adecuada a ese nivel habitual, pero muchas veces esos conductos son mayores y permitiría un flujo mayor, pero hay atascos, incrustaciones, que reducen la capacidad, como cuando tenemos el desagüe del fregadero medio atascado y el agua se va poco a poco. Muchas veces esas incrustaciones son cápsulas energéticas, ver artículo, karma, energía y continuidad de conciencia. Si sube mucho el caudal puede ocurrir dos cosas, que se desprenden las incrustaciones y pasan a circular por el sistema creando problemas en otros sitios, o bien que las tuberías silban porque les cuesta emitir ese flujo mayor. Aquí estamos en lo mismo que con la vibración. Podemos optar por salir corriendo todo lo que nos sube el nivel de energía y quedarnos atascados el resto de nuestra vida temblando de miedo que no se mueva nada, o podemos afrontar el problema y resolverlo, de manera que podamos disfrutar de experiencias con más energía sin problemas, lo que nos llevará a una vida más plena y con sentido. Con respecto a la energía, es necesario discriminar entre energía propia y la que tomamos del exterior. De esta última hay que distinguir entre la que cogemos de otro y la que cogemos del universo. La explicación de los conductos es válida en los tres casos. La nuestra sería la fisiológica y la del alma de la que somos expresión. Nos sirve a nosotros y si usamos demasiada de la física, luego estamos agotados hasta que nos recuperamos descansando, comiendo, etc. Del alma nunca hay consumo de más, pero si tenemos unos conductos que permiten solo una cantidad limitada, muchas veces casi del todo limitada, del todo nunca porque eso es la muerte. La energía de otros es la que chupamos de distintas maneras. Puede que los otros nos la estén dando voluntariamente de forma consciente o bien inconscientemente, en la mayoría de los casos, o según quien descaradamente chupándola como un vampiro. Hay una explicación genial de este tema de dar y recibir energía en el libro y la película Las 9 revelaciones de James Redfield, y también en el libro Manos que curan de Barbara Ann Brennan. Luego está la energía que tomamos del universo. De hecho, siempre estamos tomando un poco, pues somos ese universo, pero por conductos muy pequeños. Sin embargo, cuando hacemos sanación espiritual o alguna otra cosa, estando plenamente en lo que hacemos en ese momento de forma genuina desde lo que somos, entonces la energía del universo disponible es infinita. El único límite es la capacidad de nuestros conductos. En cambio, cuando usamos nuestra energía personal para ese tipo de cosas, después nos sentimos agotados. Nuestra energía física sería la generación, la de otros o la del universo sería la recepción. Por otro lado, el consumo sería la que consumimos nosotros y la entrega la que entregamos a otros o a un proyecto, por ejemplo. El balance siempre tiene que ser equilibrado de valor medio, aunque son aceptables pequeños desequilibrios en pequeños plazos de tiempo. Si ese desequilibrio continúa, nos agotamos y debilitamos, incluso podemos morir o literalmente explotamos por dentro. Este sería el caso en la mayoría de los tumores. Hay muchas combinaciones posibles. A modo de ejemplo, la generación y autoconsumo fisiológico es lo normal. La recepción y entrega a sanación o proyectos desde el corazón y el ser nos mejora y hace muy potentes, capaces de gestionar energías fuertes,
pues somos canales de energía universal. Los conductos crecen y podemos aumentar la dosis poco a poco. La entrega en sanación o proyectos de nuestra propia generación nos agota. Cuando succionamos la energía de los demás para nuestro propio consumo o planes, agotamos los otros y eso nos convierte en parásitos. Aunque para que se entienda mejor he explicado por separado la frecuencia y la energía, siempre están relacionados y lo que voy a compartir apunta a que ambos aspectos suelen ser inseparables. Por lo tanto, las causas de esos problemas y el cómo resolverlos suelen ser lo mismo, aunque así a veces puede haber pequeños matices diferentes. ¿Qué pasa cuando subimos la vibración y la energía? El kit de la cuestión es que ocurre cuando hacemos cualquier cosa con la que nos sube la energía y la vibración. Ocurre algo tan sencillo como que todas las partes y aspectos nuestros que se ven desestabilizados al salir del rango habitual de frecuencia y energía a su manera se quejan. Pero el alma de la que somos expresión tiene su plan de vida y si no lo seguimos, cada vez apretará más fuerte para que lo sigamos. Nos traerá más y más experiencias que nos contrasten cómo vivimos a cómo podríamos vivir, que nos muevan a otro nivel y eso disparará otra vez la queja. El cuerpo se quejará en forma de dolores, picores, sensaciones físicas, recrudecimiento de enfermedades. Además, eso puede meternos en un círculo vicioso de enfermedad. Como estamos enfermos, nos da miedo soltar el freno y elevarnos, pero como no soltamos el freno, enfermamos más o seguimos enfermos. La parte emocional lo hará manifestando nuestros miedos, enfados, etc., especialmente aquellos que negamos o no vemos de forma normal porque hemos aprendido a taparlos. Eso también nos agota y puede llevarnos a crisis nerviosas o depresiones. La parte mental se pondrá a toda máquina, típicamente sacando las líneas de pensamiento habituales más molestas o que nos ponen peor y que normalmente intentamos parar sin conseguirlo del todo. Eso gasta también cantidades ingentes de energía y nos agota a veces sin hacer nada externo siquiera. Este tipo de reacciones del propio sistema muchas veces nos llevan a pensar que esa experiencia ha sido negativa, que por otra parte la consideramos positiva o muy positiva, nos da miedo volver a ella por si se vuelve a descontrolar el sistema. El resultado suele ser que en el futuro de alguna manera bloquearemos ese camino, de forma consciente a veces, pero la mayoría de veces de forma inconsciente. Entonces, cuando estamos en otra situación nos podría llevar otra vez a esa experiencia, o bien evitamos directamente la situación, o bien ponemos frenos y barreras para que el sistema no se desestabilice. El resultado es que esa posibilidad de elevación de conciencia, que es en definitiva el aumento de vibración y energía, lo bloqueamos y saboteamos. Con eso, fácilmente, al menos en algunos aspectos, podemos acabar en un círculo vicioso de hacer algo que nos sube, eso nos hace sentir bien, pero se activa el otro, nos sentimos mal y volvemos a bajar. Pero como añoramos ese punto mejor, nos volvemos a incomodar y volvemos a bajar y así sucesivamente. En el tema parejas quizás donde ese sube y baja se hace más visible. Es como si en lugar de quitar el freno de mano apretáramos el acelerador, al final quemamos el freno del motor y nos quedamos sin gasolina antes de hora. ¿Pero qué es todo esto que sale? Literalmente podemos decir que es basura, son cosas que con el tiempo hemos ido acumulando por diferentes motivos. En el caso de lo físico suelen ser somatizaciones de cosas que ocurren en nuestro cuerpo emocional o mental. Como no podemos gestionarlo correctamente, lo pasamos al cuerpo y este lo encapsula y guarda en algún sitio. En lo cotidiano ya se manifiesta como malestares, dolores, picores, etc., pero intentamos no hacer caso o directamente tomamos algo para no sentir eso. En lo emocional son nuestros estados emocionales y sentimientos habituales negativos. Como no nos gustan intentamos esconderlos, pero todo lo negado pide ser sacado a la luz. Cuando más lo neguemos, con más fuerza saldrá en otros momentos, en forma de miedos, de enfados, etc. En el caso de lo mental, las líneas de pensamiento circulares y repetitivas que nos hacen estar mal y que normalmente, aunque las tenemos más o menos bajo control, se vuelven locas y se descontrolan. Además, los constructos mentales de esta y otras vidas también entran en juego y chocamos con esos propios límites de nuestra propia prisión mental. Ver el artículo Karma y creaciones mentales. Todo eso queda ahí tapado y no lo notamos mucho. Cuando tenemos una subida, todo eso aparece de nuevo. Es imposible subir de vibración o de energía de forma estable sin eliminar todo lo que lo impide. Por eso sale cada vez que subimos. Cuando se limpia primero se hace polvo al barrer, pero al terminar la limpieza todo está mejor. En los tres casos, físico, emocional y mental, eso consume la energía de más que en ese momento hemos tenido y parece que volvemos a estar igual que antes, pues nos vuelve a bajar todo. Antiguamente se achacaba todo esto a que estábamos pecando y Dios nos castigaba por hacer cosas que nos habían dicho que no debíamos hacer. No se podía disfrutar, no se podía tener sexualidad, no se podía estar bien con uno mismo, etc. Ahora la explicación típica New Age es que es el karma, como si alguien estuviera alerta y a la que mejoramos un poco nos pasan factura de no sé qué hicimos mal en el no sé qué vida. En realidad ese famoso karma básicamente no es más que toda la mierda que hemos acumulado en nosotros mismos durante esta o en otras vidas.
Hasta que no limpiemos y transmutemos eso, no tenemos la opción de estabilizarnos en un punto superior. Ver artículo Karma y creaciones mentales. Ejemplos. Para que se pueda entender mejor lo que explico, pondré algunos ejemplos de manera que quizás con alguno de ellos nos podamos sentir identificados. Meditar. Un día decidimos que vamos a meditar. Da igual el motivo, en general la técnica que usemos de las muchas populares, mientras sea de estar quieto para lo que quiero explicar. Nos sentamos y en teoría deberíamos ir hacia adentro y tal. Pero lo que suele ocurrir es que nos duele la rodilla, nos pica el empeine del pie, las cervicales se quejan y mil otras cositas que parece que se ponen de acuerdo para sabotear la meditación. Cada uno tiene su repertorio habitual que según el día cambia un poco, pero más o menos se repite. Y nos pasamos media meditación intentando desconectar todo eso que surge. Cuando la fase física ha pasado un poco, si es que pasa, o a veces ya simultáneamente, suelen venirnos emociones y sentimientos. Habitualmente aquellos que menos nos gustan. Cada uno tiene también su repertorio dependiendo de los días, pero son bastante repetitivos también. Además es muy común el sentimiento de frustración al no poder meditar bien por todo esto que aquí estamos explicando. Y también, simultáneamente, suelen dispararse muchas líneas de pensamiento, muchas veces las que consideramos más patéticas. Todo eso además cuando lo que se supone es que tenemos que aquietar la mente, y eso suele generar una frustración adicional. Total, que queríamos estar mejor, sentirnos más espirituales, hacer un trabajo de interiorización y acabamos peleándonos con nosotros mismos. Vaya, concluimos que somos un desastre. Pareja. Un día encontramos a una persona que nos atrae, que sentimos que vale la pena pasar tiempo con ella, que nos sentimos mejor a su lado, que sentimos que nos potencia. En el ejemplo no me refiero al caso de relaciones ya de entrada súper neuróticas, que las hay, me refiero a las interesantes. Al principio todo va bien porque las hormonas se encargan de que todo sea maravilloso, eso nos sube la vibración y la energía, claro. Pero un día que, por lo que sea, las hormonas están más tranquilas y de repente esa vibración y energía mayor se nos hace evidente, se activa todo el arsenal de picores, dolores físicos y emocionales, pensamientos cutres, etc. Por ejemplo, de repente en lo físico, el hombre tiene dificultades para la erección, o la mujer para mojarse, o incluso siente picores o dolores vaginales, o hay nerviosismo o inquietud. O en lo emocional, al no estar en la cresta de la ola, uno empieza a pensar que el otro ya no le quiere como antes, o el repertorio que cada uno tenga en función de las carencias de la infancia o de otras vidas. Mamá o papá ya no me quiere. Tengo que ser bueno para que me quieran, o las mil y una respuestas que podemos dar a lo que ocurre realmente en ese momento, con emociones y sentimientos no resueltos pendientes de la infancia. Todo eso desde el inconsciente, claro, pero la respuesta afecta al otro. Y en lo mental lo mismo, se activan líneas de pensamiento en que empezamos a cuestionar al otro, la relación propia, las relaciones de pareja en general, a pensar que solos estamos mejor, etc. En fin, un montón de pensamientos que empiezan a socavar la pareja. Y entonces, al pasar todo esto, ya se entra en la dinámica de ya me ha vuelto a equivocar, esta es igual que todos, todas, las son unos, unas, mejor vuelvo a estar sola, me siento atrapado, etc. Proyecto. Aquí me refiero más a proyectos personales, cosas que a uno le gustaría hacer pero lleva tiempo su realización. Por ejemplo, aprender a tocar un instrumento, escribir un libro o mejorar un aspecto interno de uno mismo, un viaje largo, etc. No me refiero a cosas grupales, porque aunque también ocurre, la dinámica es distinta, pues el hecho de estar en grupo también compensa a los otros que nos animan y no es tan evidente. Tomemos por ejemplo escribir un libro. Aquí no me importa si el libro será bueno o no, para lo que explico no es relevante. Tienes una idea, ves que tiene sentido, tomas unas notas y vas empezando. Los primeros días tienes muchas ganas y vas haciendo. Pero un día, a la hora que sueles escribir, tienes que hacer otra cosa y ya no escribes. Luego vuelves, pero cada vez pasan más cosas que te dejan de escribir. Y llega un momento que por más que quieras escribir, nunca es el momento. Te sientes mal por no hacerlo, pero las otras cosas también son importantes y te sientes mal si no las haces. La familia, los hijos, los amigos, descansar, etc. Al final, lo que empezó con ilusión se vuelve una carga. Y entonces empiezas tú mismo a despotricar del proyecto para justificar que no lo estés haciendo y no sentirte mal por no hacerlo. Lo que en realidad ocurre es lo mismo que en los otros ejemplos. Eso que nos hacía feliz y nos subía de frecuencia y energía, nos mueve otras cosas que nos desequilibran. Por ejemplo, mensajes introyectados de la infancia. Eres un inútil, nunca valdrás para nada. Aunque parezca sorprendente, para intentar ganar al padre o a la madre que nos decía eso, demostramos que somos inútiles y así al darles la razón me querrán. Enfermedad. El mundo de la enfermedad es muy complejo, pero hay algunas situaciones en las que es muy evidente que tiene que ver con todo esto. La jaqueca reincidente, muchas depresiones, enfermedades paralizantes, fatiga crónica, fibromialgia.
Dado que tenemos miedo inconsciente de algunas cosas, ponemos el freno de mano interno de forma inconsciente a que esas cosas sean posibles. Y entonces tenemos una parte de nosotros que anhela eso, pero otra parte que lo está bloqueando. Eso, tal y como le pasaría a un coche circulando con el freno de mano, nos agota y estropea. Un punto común de esas personas es que dicen que no hacen eso porque se lo impide su estado de enfermedad o así. Pero lo que delata eso es que el día que están bien tampoco lo hacen, siempre hay una excusa. El problema suele ser que lo no hecho y lo que impide hacerlo en muchos casos es semiconsciente. No hay una conciencia clara de ello, pero va trabajando por debajo y consumiendo energía. Y cuando hacen algo que les sube la frecuencia o la energía, dado que hay desestabilización, la sintomatología aumenta. También suele ocurrir que, igual que muchas veces antes de curar nos sube la fiebre, en este tipo de procesos muchas veces ocurre igual. Primero hay una subida de la sintomatología. Si la persona se asusta y corta el proceso, vuelve al mismo sitio. Si confía y persiste, se cura. Conozco unas cuantas personas que tenían depresión o jaqueca crónica que cuando les expliqué eso lo entendieron y quitaron el freno de mano y se curaron de su dolencia de toda la vida. ¿Cómo afrontar de forma exitosa todo esto? Lo primero es dejar de vivir toda esa sintomatología física, emocional y mental que aparece al subir la frecuencia de la energía como nuestro enemigo. Eso no es algo ajeno a nosotros que ha aparecido para amargarnos la vida. Es algo que ya es parte de nosotros, pero que hemos negado, escondido, rechazado. Solo cuando empezamos a escuchar qué nos dicen estas partes tenemos posibilidades de sanación y entonces de ir más allá. Solo cuando vamos limpiando capas y capas de la cebolla, que somos a muchos niveles, llegamos al centro y podemos avanzar. Hay varias etapas en el proceso. Primero, darse cuenta de que esto funciona así. Después, identificando cada parte, aceptarla, hablarle, pedirle que nos explique por qué está allí, etc. A medida que entendemos, escuchamos, amamos esas partes, van sanando y por arte de magia desaparecen. Siempre está y de repente, un día, pasado tiempo, recordamos que antes me pasaba no sé qué, pero ya no está. Otro punto clave es la paciencia. Hay que volver a enfocarse en el objetivo y volver y volver y volver. Por más cosas que nos despisten, volver, volver y volver. Es como un músculo, cuando más lo ejerces, más fuerte se vuelve. Cuando más te enfocas en algo, más fácil se vuelve, los obstáculos se van disolviendo. Otra cosa importante a tener en cuenta es que al empezar a hacer cualquier cosa que sube la energía y la frecuencia, los primeros días lo notamos mucho, nos sentimos mejor, más llenos. Y pasados unos días parece que no pasa nada y eso desanima a continuar justo cuando se empiezan a activar las reacciones. ¿Qué ocurre realmente? Muchas veces es que hemos hecho músculo y eso ya se vuelve normal para una parte de nosotros y ya no lo percibimos como excepcional, pero para otra parte sí es un cordio y genera resistencia apareciendo todo lo comentado. Y entonces nos desanimamos y abandonamos y con el tiempo perdemos otra vez el músculo. Así, cuando empezamos otra vez, al principio lo notamos y luego vuelve a reacción, típicamente cuando ya no lo notamos. Por lo tanto, la única manera es perseverar, perseverar y perseverar. Volver al objetivo y volver por más que parezca que no estamos consiguiendo nada. Ver artículo la importancia de entender la gestión del tiempo. Veamos con un poco más de detalle sobre cómo afrontar estas situaciones que ponía por ejemplo y así también entender mejor la solución. Meditar. Lo primero a entender es que todo lo que aparece en nuestro cuerpo, emociones o pensamientos cuando meditamos, no es para molestarnos. Es algo que está poniendo en evidencia cosas que ya tenemos dentro, pero que de alguna manera no hemos resuelto. Y al meditar, cuyo objetivo es precisamente subir la frecuencia de la energía, se nos muestra todo lo que nos mantiene bloqueados sin subirlas en nuestra vida cotidiana. Segundo, tener paciencia. A lo mejor después de 2 años de meditar con ese dolor o ese picor o ese sentimiento un día y no aparece más o cada vez aparece menos. Tercero, mirar internamente con ternura esos puntos y aspectos nuestros. Ver artículo automasaje interno. Cuarto, tener en cuenta que cuando reducimos el ruido de fondo, nos apartamos del altavoz de la discoteca, empezamos a escuchar cosas que ya estaban ahí pero que no podíamos oír debido al ruido. Pero ya que para nosotros eso nuevo entonces ocupa igual una parte de nuestra conciencia como antes lo hacía el otro, nos parece que seguimos igual, pero no es así. En resumen, insistir, aunque parece que no pasa nada, a otro nivel estamos sanando. Pareja. Una de las claves es ver si aquello que pensamos que el otro está haciendo sintiendo es real o solo es nuestra película. ¿Nos lo está haciendo o simplemente lo está haciendo, seguramente sin ser consciente de cómo nos afecta? Otra es si nuestra respuesta del momento tiene lógica y es proporcionada a lo que realmente está ocurriendo o respondemos desde traumas de la infancia u otras vidas.
por otro lado, ver si aquellos pensamientos del tipo solo estaré mejor solo sirven para escapar y no afrontar nuestros propios fantasmas proyectados en el otro, o el de todas son iguales sirve para no ver lo que nosotros hacemos igual y provocamos igual reacción en el otro. Una medida muy interesante de referencia para saber cómo reaccionar ante cualquier situación es: ¿esto trae más amor a la relación y a mí o no? Si la respuesta es sí, aunque lo que ocurra en ese momento sea complicado, está bien. Una crisis con respeto ayuda a clarificar cosas, por ejemplo. Si la respuesta es no, por más placentero que sea el momento, a la larga es destructivo. Proyectos: por un lado, analizar esas frases que tenemos introyectadas tan destructivas o desvalorizantes, y por otro, volver al tema del proyecto. Ver artículo La importancia de entender la gestión del tiempo. Enfermedades. Primero de todo, dejar de vivir la enfermedad como un problema y planteársela como una oportunidad. Intentar entender qué nos está diciendo esos síntomas, dónde nos estamos atascando, qué hacemos que en realidad no queremos hacer o al revés. Es un proceso de amar y respetar lo que somos y que muchas veces no queremos escuchar. Conclusión: si en lugar de malgastar tiempo y energía emplearnos con lo que nos surge, nos acercamos con cariño y respeto a lo que nos molesta, eso poco a poco va sanando y desaparece. Puede que lleve tiempo, pero lo hará. Cuando esto desaparece, subimos un escalón, quizás pequeñito, pero a veces grande, en ese nivel de conciencia, energía y vibración. Lo que pasa es que enseguida nos acostumbramos y nos parece que volvemos a estar igual que antes porque ya no sentimos la novedad, y eso a veces puede desanimar. Pero pasados los años y recordando el pasado, te das cuenta de que has llegado a transformarte. Nota: en los artículos no suelo poner referencias porque lo que hago es compartir mi experiencia y no necesito apoyarme en alguien para reforzar mi punto de vista. El lector es libre de quedarse con lo que le resuena y dejar lo que no. Pero en este artículo y a partir de ahora, en los próximos, sí que quiero mostrar mi agradecimiento a personas o autores que de alguna manera me han llevado a entender de forma significativa lo que planteo en el artículo. Primero de todo, quiero agradecer a Pablo Dors por su libro Biografía del Silencio. Gracias a él y acercarme a la meditación desde su punto de vista, entendí algunas de las cosas que explico en el artículo y me lo inspiró. También quiero agradecer a Barbara Ann Brennan, que con sus libros Manos que curan y Hágase la luz en 1990 cambiaron el paradigma de cómo vivo las relaciones y la energía. A James Redfield con sus revelaciones que ayudaron a que esta visión tomara otra dimensión y un entendimiento mayor. Y Richard Bach, que con su Juan Salvador Gaviota y Ilusiones, que en los 70 me abrieron a una nueva realidad y con Puente al Infinito y Uno cambiaron el paradigma de muchas cosas en los 90. Y Alice Bailey, con sus libros del maestro tibetano Joel Kuhl, me permitieron un acercamiento técnico y profundo al funcionamiento del ser humano, especialmente en psicología esotérica, curación esotérica y el discipulado en la nueva era. Autor: Josep Vergés. Fecha: 13/12/2020. Ver artículos relacionados: karma y creaciones mentales, karma y energía y continuidad de conciencia, la importancia de entender la gestión del tiempo, automasaje interno, cómo acercarse a los puntos que duelen y a los miedos.